Jacobo Herrero, el sacrificio de un hermano. El sonido del vaso al chocar contra el suelo le saca de sus pensamientos. Toda la leche se desparrama sobre las baldosas. Últimamente, José estaba muy distraído, y no era de extrañar. Por primera vez en su vida, a lo largo de sus 7 años como corredor profesional, había logrado clasificarse para la Gran Maratón Española. Era su gran sueño, más que nada porque aparte de sentirse realizado completamente, por una vez en su vida era capaz de igualar a su hermano en algo. Y es que su hermano Antonio había estado clasificándose durante 5 años para la Gran Maratón Española. Y era algo que no podía olvidar fácilmente, pues siempre que tenía ocasión su madre lo dejaba caer, para echar más leña al fuego. El sistema de clasificación era sencillo. En cada provincia del país tenía lugar cada año una maratón de 42 kilómetros, a la que accedían los 3 primeros de otras maratones que habían tenido lugar en cada ciudad de dicha provincia. El récord de José era la sexta plaza, pero este año había logrado quedar tercero a duras penas. Antonio solía quedar primero o segundo, dependiendo del año. Lo peor de todo era que los resultados no eran proporcionales a sus esfuerzos. Su hermano empezaba a prepararse la maratón con 2 semanas de antelación, mientras que José podía tirarse meses con entrenamientos intensivos de varias horas. Pero sin embargo, su hermano volvía a quedar mejor que él. No era solo corriendo, en el colegio de pequeño también le superaba en todo. Y José siempre había intentado no vivir a la sombra de su hermano, pero era difícil, muy difícil, pensó con amargura José mientras limpiaba la leche que había tirado. El resto del día intentó pasarlo distrayéndose con cualquier tontería y evitando pensar en el sábado. La gran maratón tenía un gran prestigio y era seguido por miles de personas en directo. Además le preocupaba ser superado por su hermano, aunque en el fondo sabía que no tenía nada que hacer en la maratón. Había corredores mucho mejores que su hermano y él. Sin embargo, eso no le echó para atrás, y José había estado preparándose en los últimos meses como nunca en su vida. Además, había un gran factor sentimental en esa carrera. Cuando era joven, su padre también llegó a clasificarse una vez, pero no llegó a terminarla. Y es que esos 42 kilómetros estaban seleccionados para hacer desistir hasta el más tenaz de los hombres. Atravesaban 21 kilómetros de pura montaña y otros 5 kilómetros de playa. Esa carrera ponía a prueba la célebre voluntad de hierro de los corredores profesionales de maratón. Y era algo por lo que José estaba dispuesto a pasar. Había estado entrenando en playa y montaña, por lo que sabía de qué iba el juego. Sin embargo, su hermano se había limitado a correr por la ciudad, pese a los consejos de su padre y José advirtiéndole que en esta maratón no le serviría entrenar de ese modo. José suspira agobiado. Iba a ser la gran prueba de su vida. De repente le suena el móvil. Era Antonio. Quería quedar a cenar con él para quitarse los nervios. Quedaron para esa misma noche a las 9. Después de una gran velada, Antonio sin previo aviso le dice a José: esta va a ser la última carrera de mi vida. ¿Qué? Exclama risueño José, pues piensa que Antonio está bromeando. ¿Estás de broma? ¿Recuerdas mis problemas de corazón? Claro, responde un poco asustado José. Bien, pues debido a la mala evolución de mi actividad cardíaca, el médico me ha prohibido correr más maratones. Sin embargo, le he convencido para correr esta última. ¿Cómo? Pero no puedes correr una maratón en tu estado, le espeta José. Antonio le interrumpe. La última carrera. Antonio le tiembla la voz y le cuesta acabar la frase. Solo quiero retirarme acabando en el podio. Por papá. Esa misma noche a José le cuesta dormir. Se ha olvidado de la necesidad de superar a su hermano. Solo quiere una cosa: verle acabar la maratón con una sonrisa. El día de la gran maratón, José se despierta con ánimos. Todos los nervios han desaparecido. Su hermano le pasa a buscar en coche y llegan a la línea de salida. Es temprano, pero está atestado de gente y la temperatura es muy agradable. Los corredores se van colocando en la línea de salida. Una gran multitud rodea a 50 valientes que en las siguientes horas sudarán sangre. Hay cámaras por todas partes y José se empieza a agobiar. Antonio le abraza y le susurra al oído: estamos juntos en esto. Suena el pistoletazo y a partir de entonces José desconecta y se centra en dejarse la piel en la carrera. José recuerda las siguientes horas como las más sufridas de su vida. Llegó un momento en el cual no le importaba el dolor y el cansancio, simplemente dejaba las piernas moverse solas. Cada paso es el equivalente a subir una montaña y tuvo que pagarse varias veces a causa de los tirones. Sin embargo, sorprendentemente se veía a sí mismo superando posiciones con facilidad. Iba dejando atrás a corredores profesionales que a simple vista parecían más preparados que él. Sin embargo, los meses corriendo por la montaña y la playa estaban dando su resultado. Hacía tiempo que no veía a Antonio y no era de extrañar. Seguramente estaría mucho más adelante que él, pensó. Sin embargo, fue adelantando unos corredores más y se fue preocupando cada vez más. Finalmente le vio. Estaba entre los 10 primeros de la maratón y no pudo evitar sentir un subidón de la adrenalina al pensar que estaba entre los 10 primeros de España. José aceleró para acercarse a Antonio. Desde el principio notó que algo iba mal. En efecto, Antonio estaba irreconocible. Tenía la cara contraída por el esfuerzo y se estaba desinflando. Se agarraba el pecho con firmeza mientras intentaba seguir corriendo. Nada que ver con años anteriores. Antonio jadeaba y no podía articular palabra. José le miró a los ojos y le asustó lo que vio. Era la desesperación del que está a punto de tirar la toalla. Mientras tanto, seguían adelantando los corredores. Oía a la gente animar de fondo, pero los gritos le parecían muy distantes. Miró hacia adelante. La meta estaba a apenas 1 kilómetro y solo había 3 personas por delante, aunque parecían prácticamente inalcanzables. Pensó en todos los años que había vivido a la sombra de su hermano. Era la ocasión de demostrar que podía superarle. Sin embargo, los ojos anegados en lágrimas de Antonio a su lado se impusieron sobre todo lo demás. Recordó al hermano débil y desesperado que se encontró en la cena donde le confesó su problema, tan distinto del Antonio, jovial y optimista que recordaba. En ese momento, José tomó una decisión. Con un esfuerzo sobrehumano, agarró a su hermano y le ayudó a avanzar. Cada paso que daba les unía más y reflejaba por todo lo que los dos hermanos habían luchado esos últimos años.
El tercer corredor cada vez estaba más cerca. De repente el tercer corredor se paró y con una maldición se echó hacia un lado, víctima de un tirón. Con un grito de júbilo, José tiró de su hermano con todas sus fuerzas y puso todo su empeño en lo que sería el último sprint de su hermano. La sonrisa que esbozó Antonio al cruzar la línea de meta fue la mayor de las recompensas que podría haber conseguido José, y le hizo darse cuenta de que había hecho lo correcto. Ya. Jacobo Herrero, el sacrificio de un hermano. El sonido del vaso al chocar contra el suelo le saca de sus pensamientos. Toda la leche se desparrama sobre las baldosas. Últimamente José está muy distraído, y no era de extrañar. Por primera vez en su vida, a lo largo de sus 7 años como corredor profesional, había logrado clasificarse para la Gran Maratón Española. Era su gran sueño, más que nada porque aparte de sentirse realizado completamente, por una vez en su vida era capaz de igualar a su hermano en algo. Y es que su hermano Antonio había estado clasificándose durante 5 años para la Gran Maratón Española. Y era algo que no podía olvidar fácilmente, pues siempre que tenía ocasión su madre lo dejaba caer, para echar más leña al fuego. El sistema de clasificación era sencillo. En cada provincia del país tenía lugar cada año una maratón de 42 kilómetros, a la que accedían los 3 primeros de otras maratones que habían tenido lugar en cada ciudad de dicha provincia. El récord de José era la sexta plaza, pero este año había logrado quedar tercero a duras penas. Antonio solía quedar primero o segundo, dependiendo del año. Lo peor de todo era que los resultados no eran proporcionales a sus esfuerzos. Su hermano empezaba a prepararse la maratón con 2 semanas de antelación, mientras que José podía tirarse meses con entrenamientos intensivos de varias horas. Pero sin embargo, su hermano volvía a quedar mejor que él. No era solo corriendo, en el colegio de pequeño también le superaba en todo. Y José siempre había intentado no vivir a la sombra de su hermano, pero era difícil, muy difícil, pensó con amargura José mientras limpiaba la leche que había tirado. El resto del día intentó pasarlo distrayéndose con cualquier tontería y evitando pensar en el sábado. La Gran Maratón tenía un gran prestigio y era seguido por miles de personas en directo. Además le preocupaba ser superado por su hermano, aunque en el fondo sabía que no tenía nada que hacer en la maratón. Había corredores mucho mejores que su hermano y él. Sin embargo, eso no le echó para atrás, y José había estado preparándose en los últimos meses como nunca en su vida. Además, había un gran factor sentimental en esa carrera. Cuando era joven, su padre también llegó a clasificarse una vez, pero no llegó a terminarla. Y es que esos 42 kilómetros estaban seleccionados para hacer desistir hasta el más tenaz de los hombres. Atravesaban 21 kilómetros de pura montaña y otros 5 kilómetros de playa. Esa carrera ponía a prueba la célebre voluntad de hierro de los corredores profesionales de maratón. Y era algo por lo que José estaba dispuesto a pasar. Había estado entrenando en playa y montaña, por lo que sabía de qué iba el juego. Sin embargo, su hermano se había limitado a correr por la ciudad, pese a los consejos de su padre y José advirtiéndole que en esta maratón no les debería entrenar de ese modo. José suspira agobiado. Iba a ser la gran prueba de su vida. De repente le suena el móvil. Era Antonio. Quería quedar a cenar con él para quitarse los nervios. Quedaron para esa misma noche a las 9. Después de una gran velada, Antonio sin previo aviso le dice a José: «Esta va a ser la última carrera de mi vida». «¿Qué?», exclama risueño José, pues piensa que Antonio está bromeando. «¿Estás de broma? ¿Recuerdas mis problemas de corazón?». «Claro», responde un poco asustado José. «Bien, pues debido a la mala evolución de mi actividad cardíaca, el médico me ha prohibido correr más maratones. Sin embargo, le he convencido para correr esta última». «¿Cómo? Pero no puedes correr una maratón en tu estado», le espeta José. Antonio le interrumpe: «La última carrera». Antonio le tiembla la voz y le cuesta acabar la frase. «Solo quiero retirarme acabando en el podio. Por papá». Esa misma noche a José le cuesta dormir. Se ha olvidado de la necesidad de superar a su hermano. Solo quiere una cosa: verle acabar la maratón con una sonrisa. El día de la gran maratón, José se despierta con ánimos. Todos los nervios han desaparecido. Su hermano le pasa a buscar en coche y llegan a la línea de salida. Es temprano, pero está atestado de gente y la temperatura es muy agradable. Los corredores se van colocando en la línea de salida. Una gran multitud rodea a 50 valientes que en las siguientes horas sudarán sangre. Hay cámaras por todas partes y José se empieza a agobiar. Antonio le abraza y le susurra al oído: «Estamos juntos en esto». Suena el pistoletazo y a partir de entonces José desconecta y se centra en dejarse la piel en la carrera. José recuerda las siguientes horas como las más sufridas de su vida. Llegó un momento en el cual no le importaba el dolor y el cansancio, simplemente dejaba las piernas moverse solas. Cada paso es el equivalente a subir una montaña y tuvo que pararse varias veces a causa de los tirones. Sin embargo, sorprendentemente se veía a sí mismo superando posiciones con facilidad. Iba dejando atrás a corredores profesionales que a simple vista parecían más preparados que él. Sin embargo, los meses corriendo por la montaña y la playa estaban dando su resultado. Hacía tiempo que no veía a Antonio y no era de extrañar. Seguramente estaría mucho más adelante que él, pensó. Sin embargo, fue adelantando unos corredores más y se fue preocupando cada vez más. Finalmente le vio. Estaba entre los 10 primeros de la maratón y no pudo evitar sentir un subidón de la adrenalina al pensar que estaba entre los 10 primeros de España. José aceleró para acercarse a Antonio. Desde el principio notó que algo iba mal. En efecto, Antonio estaba irreconocible. Tenía la cara contraída por el esfuerzo y se estaba desinflando. Se agarraba el pecho con firmeza mientras intentaba seguir corriendo. Nada que ver con años anteriores. Antonio jadeaba y no podía articular palabra. José le miró a los ojos y le asustó lo que vio. Era la desesperación del que está a punto de tirar la toalla. Mientras tanto, seguían adelantando los corredores. Oía a la gente animar de fondo, pero los gritos le parecían muy distantes.
Miró hacia adelante. La meta estaba a apenas 1 kilómetro y solo había 3 personas por delante, aunque parecían prácticamente inalcanzables. Pensó en todos los años que había vivido a la sombra de su hermano. Era la ocasión de demostrar que podía superarle. Sin embargo, los ojos anegados en lágrimas de Antonio a su lado se impusieron sobre todo lo demás. Recordó al hermano débil y desesperado que se encontró en la cena donde le confesó su problema, tan distinto del Antonio, jovial y optimista que recordaba. En ese momento, José tomó una decisión. Con un esfuerzo sobrehumano, agarró a su hermano y le ayudó a avanzar. Cada paso que daba les unía más, y reflejaba por todo lo que los dos hermanos habían luchado en sus últimos años. El tercer corredor cada vez estaba más cerca. De repente, el tercer corredor se paró, y con una maldición se echó hacia un lado, víctima de un tirón. Con un grito de júbilo, José tiró de su hermano con todas sus fuerzas, y puso todo su empeño en lo que sería el último sprint de su hermano. La sonrisa que esbozó Antonio al cruzar la línea de meta fue la mayor de las recompensas que podría haber conseguido José, y le hizo darse cuenta de que había hecho lo correcto.